Nada más les recuerdo que tienen que apretar el micrófono, pero después de hacer su pregunta lo sueltan para que no me haga feedback en los audífonos. Hola, hermano, ¿me Sí, puede escuchas? hablar. Sí, ya. Ok. ah, Cristian, solo tengo una pequeña pregunta. A un día te escuché hablar de que hay algunas personas que critican a consagrados, a sacerdotes, acerca de no usar sotana y de no usar sus propias, su, su- las vestiduras que le corresponden, y que muchas veces estas personas no saben las causas de esto, por lo que lo han pasado, especialmente lo que ha pasado en México con las leyes y eso. Mi pequeña pregunta es, ¿por qué todavía hay sacerdotes que no son de México, que no quiero decir nombres, pero de Sudamérica y que son muy conocidos y que prácticamente nunca se le ve, no digo con sotana, pero con el clergyman o con vestido de negro? Solamente en misa usa sus vestiduras, pero realmente incluso son cantantes y famosos, y buen sacerdote en muchos sentidos, pero que realmente prácticamente nunca o públicamente, o que yo he visto, que usan sus vestiduras? ¿Por qué crees que pasa esto? Gracias, Cristian. Ya. Bueno, esa pregunta me parece que apunta a, o hay mucha probabilidad de hacer un juicio temerario, por lo cual no me gustaría ahondar, porque la claridad está, pues depende del sacerdote y evidentemente habrá que preguntarle a él. Presuponer sería ponerse el riesgo de hacerle un juicio temerario y no creo que sea lo sano, ¿eh? Porque si uno va a apelar precisamente a la parte de a ver, permítame que ya me metí aquí en el carpool y no voy solo. Bueno, ya salí. Ok. Este, entonces ahí es la cuestión, o sea, si hay un sacerdote concreto, pues uno le puede preguntar con caridad y todo eso y enterarse, ¿no? Y también entender que es una cuestión que hasta cierto punto pudiéramos declararla privada, porque pues es su vida como tal. En donde sí pudiéramos reclamarle un poco más es en la parte litúrgica. O sea, es en el momento que esté celebrando misa sin los ornamentos sagrados, porque ahí sí está afectando de alguna manera el culto. Yo soy a favor de no solamente de que usen clergyman y todo eso, sino sotana, porque la sotana es sacramental, el clergyman no es sacramental. Entonces, y apoyo a los que lo usan, pero los que no, también. Y en ese sentido sí conozco gente que no usa ni la sotana ni el clergyman. Por ejemplo, tengo un amigo y él trabaja en las cárceles y parece que a él le ha servido eso, le ha funcionado más y de una manera informal en las cárceles. Entonces ahí está una razón, pero para él. Entonces, igual me imagino que también depende mucho también la formación que hayan tenido. Hay algunos que quizás ni siquiera visten así porque nunca les formó en eso. Yo conozco muchos sacerdotes que ni siquiera saben el sentido de la sotana. Entonces, ¿cómo van a poder vestir algo si ni siquiera saben el sentido de la sotana? Entonces, pero ya entrarnos en por qué, en casos particulares, en casos generales es distinto. Por eso yo mencioné eso de México. En México no se tiene mucho esa cultura porque por mucho tiempo estuvieron esas leyes que no permitían a los sacerdotes vestir como sacerdotes. De hecho, no sé si hasta ahorita siguen esa ley en vigencia, nada más que no se esté aplicando, porque muchas leyes del tiempo de la persecución siguen vigentes, pero simplemente no se aplican. Entonces, pues sería un poquito por ahí. En casos particulares, no voy a hablar, sería tomar el riesgo de hacer un juicio temerario. Déjenme ver si hay alguna otra persona. Ayuda. Oh, sí, mi pregunta es acerca del rezo en latín. Si usted me lo recomendaría como rezarlo en el rosario, y si lo recomienda ¿Y si lo recomiendo qué?
por qué, la razón por qué lo recomienda. Ok, listo. Ok, entonces, si quieres, suelta el micrófono nada más para que no me haga feedback. ¿Ok? Bueno, yo personalmente cuando lo rezo, lo he dicho, yo lo rezo en 5 idiomas. Y en mi caso personal tiene su propósito. En el caso del el primer misterio siempre lo rezo en griego, koiné, y esto es porque es las raíces de los primeros cristianos. Los evangelios están en griego, koiné. Esa fue la lengua prácticamente del culto oficial de la iglesia al principio. Esto sirva para aquellos que dicen que la misa tridentina es la misa de siempre y que es la misa antigua en latín. Antes la misa no era en latín, antes la misa era en griego. De hecho, las iglesias orientales siguen teniendo la misa, muchas de ellas en griego, koiné. Después, cuando el griego empezó a desvanecerse en el Imperio Romano y a fortalecerse el latín, fue que la iglesia empezó a dar el culto en latín. Entonces, pero bueno, la iglesia en su parte, en su rito latino, la iglesia oficial, pues la lengua oficial, pues evidentemente es el latín, ¿no? Entonces, yo lo rezo, no, perdón, estoy en griego. Entonces, el primer griego, koiné, es por las raíces cristianas, me apunta a la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento, que está en griego. Me apunta a las iglesias orientales, que yo personalmente les tengo un cariño especial. O sea, todo eso me hace rezar en griego, todo eso. Ahora, cuando paso al latín, es, en mi caso personal, como un signo también de unidad a la iglesia del rito al que pertenezco, que es el rito latino, ¿no? Porque la lengua oficial de la iglesia católica de rito latino es el latín. Entonces, porque hay quien dice, la lengua oficial de la iglesia católica sí, pero en absoluto es el latín, eso no es cierto. Con su obispo, que es el Papa y todo esto, pues lo tienen así, pero en la comunión que se tiene con las iglesias de Oriente, tienen sus propios patriarcas, que están en comunión con el Papa, ¿verdad? Pero ya eso les hace a que no tengan por oficial el latín por lengua. Entonces, eso aclararlo. Pero bueno, el rito latino sí lo tiene por lengua oficial el latín y evidentemente al orarlo tengo ese ejercicio de comunión con el rito al que pertenezco. Después y esto con lo del latín, porque es la pregunta con esto, yo eso también ya lo he respondido varias veces, tengan cuidado porque hay gente quien dice que empieza a creer que el rosario vale más que en latín, que en español, que todo eso. Eso es un tipo de mentalidad supersticiosa. Y ya he argumentado, no lo voy a argumentar aquí, pero tiene mucho de superstición este tipo de situaciones. A ver, déjenme mover acá, que el carro que tenía atrás anda urgido. Entonces, bueno, yo lo rezo en el griego, el latín, luego lo rezo en español, obviamente porque es mi lengua, y también en comunión con toda la lengua hispana. Después lo rezo, el siguiente misterio, el cuarto misterio, lo rezo en portugués. No, perdón, el cuarto misterio lo rezo en inglés, porque es en el país que vivo, en Estados Unidos. Y el quinto misterio lo rezo en portugués, porque efectivamente siempre he tenido un vínculo muy especial con Brasil. Entonces, sí, la lengua portuguesa, pero de portugués de Brasil, no portugués de Portugal, que son distintos. Entonces, pues básicamente sería eso. Así que, en mi punto de vista, si recomiendo el latín, yo doy la razón por la que lo veo. Si alguien lo hace simplemente creyendo que en latín vale más o es más efectivo y todo eso, eso de antemano sí les digo que es un pensamiento supersticioso. Entonces, y que puede entrañar cierta soberbia, ¿no? Entonces, porque hoy no es que cualquiera se sepa el rosario en latín, ¿verdad? Entonces, el querer tener una posición bastante excluyente.
Bien, sería eso. Vamos a ver si hay alguna otra manita levantada. Ya. Sí, buenas noches. Solamente mi pregunta es, ¿cómo poderse comportar o qué podemos hacer cuando te hablan para quejarse de un sacerdote o de la iglesia? Y pues tú sabes que estas personas solamente buscan los sacramentos pues cuando les surge, ¿verdad? Hace ratito una persona me habló y me dijo, fui a confesarme a donde tú me dijiste, pero el padre no me trató bien, me trató mal. Yo sé que el padre es un poco fuerte, pero pues también conozco a esta persona. ¿Qué puedo hacer en estos casos? O sea, no sé si lo entendí bien. ¿Una persona va y se confiesa? ¿Confesión o en qué? Bueno, más claro, mi familia política por parte de mi esposo no son son creyentes, pero son de los que solamente para los sacramentos. No van a misa, ellos creen que la confesión tiene que ser ellos y Dios. No sé, tienen una manera muy rara. Entonces me preguntan, nosotros asistimos a misa, estamos en apostolados y me preguntan qué días hay confesiones. Y le dije el día y la hora y el sacerdote. Sé que este sacerdote es un sacerdote muy fuerte, pero es muy bueno en su prédica y en lo que dice. De hecho, es pues bueno, es un sacerdote colombiano y hasta de hecho dijo ella, es muy malo, es muy grosero. Y él lo mismo lo ha dicho, yo voy a entregar cuentas por los pecados de todos. A mí no me vengan con que yo voy a ser un padre que les voy a dejar pasar sus cosas o eh, pues hacer las cosas como ustedes quieren. Entonces, como no hizo las cosas como ella quería, me habló a mí por teléfono muy ofendida de que ese padre era muy malo. Yo solamente la escuché y la escuché, no dije nada, pero ¿qué puedo hacer en esos casos? Ya, por eso, pero mi pregunta es, el maltrato, entre comillas, porque pues no sabemos así si es cierta, pero el maltrato que dice que recibió, ¿fue en el contexto de una confesión, de una plática o cuál es el contexto? Porque sí depende mucho el Ella, contexto. ella quería que a su papá solamente le diera una bendición, porque el Señor es un Señor que no da su brazo a torcer, no quiere, Mm. él dijo que nomás le diera una bendición, y el padre obviamente le dijo, quédese a misa y esa bendición le sirve, si no se quiere confesar, le vale más esa bendición que una que le dé yo. Y esa fue su gran molestia de ellos, que no le dio una confesión solamente, perdón, una bendición, porque él no se quiso confesar. Ok, sí, sí, se fija, ese detalle es fundamental, ¿verdad? Porque si no, uno puede cometer juicios temerarios respecto a esto. Entonces, yo personalmente, o sea, a las si las personas no están muy acercadas a la iglesia, o sea, yo les invitaría precisamente a eso, a que se formen más para que ellos puedan sacar un mejor juicio de que hasta qué punto la corrección fue acertada, aunque uno duela, porque eso también hay que decir, o sea, ¿qué corrección a uno no le va a doler? Pues generalmente cualquier corrección siempre será incómoda, y más cuando no estamos del todo purificados de nuestro ego. Entonces, yo podría invitar en esa parte, pero también hay que tener la sensibilidad de saber si la persona está como para escuchar, porque si de por sí ya está herida y uno le va a salir con un sermón que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, o chance y hasta la hiere más, pues a veces lo que puede hacer aún, no sé, es que depende de la persona, ¿eh? Pero a veces los ejercicios de empatía ayudan a suavizar un poco, ¿eh? O sea, en el hecho de no centrarse tanto en el abuso o el maltrato de estos sacerdotes, sino en el hecho de decir, por ejemplo, dolerse, decir, oye, me da lástima de que eso te haya pasado, te haya herido, más allá de si el padre tiene o no razón, o sea, me duele pues, que te haya afectado eso, ¿no? Hacer un ejercicio de empatía y de ahí empezar a ver si
si se puede profundizar y ayudar a la persona a que se forme y pueda hacer un juicio más amplio de lo que aconteció. Ahora, punto y aparte, en lo concreto de lo que pasó, personalmente yo creo que sí no fue correcto lo del sacerdote. Yo le diría a ese sacerdote, ciertamente los sacramentales, como también es la bendición, no son como el sacramento. O sea, el sacramento y los sacramentales se manejan distintamente. Uno es ex opera operato y el otro es, si no me recuerdo, es ex opera operati. O sea, la cuestión está, los sacramentos hacen lo que dicen hacer y mientras está en la materia y la forma del sacramento, hace lo que hace. Independientemente si el padre es bueno, malo, simpático, o cae gordo, lo que sea, porque es Cristo el que administra y hace lo que hace el sacramento, independientemente de la santidad del sacerdote. En el caso de los sacramentales, depende mucho de las disposiciones de quien usa el sacramental. Yo puedo tener una cruz bendita, pero, por ejemplo, yo no vivo en gracia, yo, bueno, al menos ni siquiera me esfuerzo, etcétera. Todo eso casi pasa a ser una cuestión supersticiosa, ¿eh? O sea, le podrán dar ese sacramental, pero pues no tiene sentido. Pero aquí viene el matiz. Muchas veces la conversión o el proceso de conversión no va a iniciar tanto, o sea, porque lo que dice el padre es cierto, o sea, si es una persona que está cerrada a las cuestiones de la fe y todo eso, pues dice, ¿de qué le sirve que le dé la bendición? Pero yo le diría, padre, mi razonamiento va a ser ya no a nivel sacramental, sino a nivel pastoral. Yo le diría, padre, pero si este hombre que de por sí, no está abierto a la fe, y a lo menos sí está abierto a recibir una bendición, el hecho de que usted se la dé puede generar un canal de confianza en la persona, de mínimo de no saber si juzgada, etcétera, etcétera. Claro, aclarándole, porque mucha gente cree que como que quisiera compensar, pero ahí el sacerdote, pues nada más que sea claro, mira, yo te recomendaría mejor que te confesaras, esto es lo que necesitas, etcétera, pero mira, te doy la bendición, pero la bendición no es una confesión. ¿Está claro? Este, eh, eh, es más o menos el juego que algunos en la iglesia, sobre todo ahorita en Alemania, quieren hacer este juego de bendecir parejas del mismo sexo, pero no es matrimonio, no, etcétera, pero vas para allá. O sea, lo que quieres es preparar el terreno de, de eso. Bendice a un homosexual sin problema. ¿Por qué? Porque no estás bendiciendo a la homosexualidad, estás bendiciendo a la persona. Pero bendecir una pareja, una unión homosexual, o sea, no a las personas, sino a la unión, como tú estás legitimando algo que no puede ser. Entonces, me parece que hay sacerdotes que no quieren dar ese mal mensaje. O sea, quiero poner un poquito en los zapatos también del sacerdote que dice, ¿cómo voy a, a darle una bendición a alguien que ni siquiera se quiere confesar, pudiéndose confesar, porque posiblemente esta persona cree que es un tipo de confesión chiquita o un tipo de suplemento, de algo que pueda suplir, y no quiero darle ese mensaje. Eso solamente habría que enfrentarse al sacerdote. Si el sacerdote no le dio la bendición por eso, por una razón de no confundir a la persona, ahí yo estaría de acuerdo con el sacerdote. Y solamente cada sacerdote sabe su realidad en cuanto a su pueblo, en su gente, etcétera, ¿no? Pero si no fuera eso, si este señor sabe que una bendición no es un tipo de confesión chiquita o algo que supla de todo esto, sino que entiende que la bendición es eso, una bendición, sí me parece que actuó mal el sacerdote, ¿no? Porque primero corta un camino de comunicación. O sea, si esa persona no está abierta a la fe y por no estar abierta a la fe no se quiere confesar, pero ya lo menos está dispuesto a recibir una bendición, yo digo, algo es algo. Sí, sí, sí. Y quién quita que de bendición en bendición, un día, le pida la confesión. Porque al final, Dios va trabajando. Entonces me parece
que pudo haber una imprudencia en el sacerdote, pero es una imprudencia pastoral, salvo que, repito, él conozca muy bien a ese señor y todo esto y crea que él pudiera esta bendición darle una mala interpretación. Y para no modificar o malformar, se la haya negado. De ahí en más, el proceso de perdón y reconciliación y todo eso, pues es cualquiera de cualquier persona. Entender que si yo no perdono, no seré perdonado por Dios. Tan sencillo como eso. Suponiendo que el sacerdote se equivocó, yo le diría a esta persona, pues mira, suponiendo que sí se haya equivocado, etcétera, etcétera, pues perdona y listo, ¿verdad? Porque de nada te sirve tener rencor y mucho menos dejarte de acercar a las cosas de Dios como si fuera Dios el que te haya tratado así. Entonces, adelante, además, que repito, no hay nadie que no tenga cola que le pisen. Pues imagínate en el juicio final, si Dios te va a perdonar tanto cuanto Él te perdonó previamente y te dio perdonar, pues más te vale decir, bueno, sí, chance y el padre, meto a saber, estaba estresado, o no sé, aunque usted dice que el carácter también de él es fuerte. Yo, pues ahí no sabría qué decirle en el sentido de cada persona tiene sus tiempos y sus formas de ir sanando cualquier tipo de rencor, resentimiento por algún tipo de herida emocional que uno reciba. Más allá no podría decirlo. Gracias. ¿Qué? Cristian, buenas noches. Yo Buenas quisiera que noches. me dijeras que me respondiera, hola, que me dijeras, es que no sé, me enredo un poco explicando la parte de que dicen que como Dios es energía, entonces nosotros todos somos energías, y esto de las ¿Pero quién energías dice eso? negativas, positivas. ¿Aló? Sí. ¿Quién dice eso de que Dios es energía? Generalmente ahora con las nuevas filosofías, por ejemplo, tengo un almacén, una tienda, y los clientes siempre están hablando de estas cosas, entonces yo no sé cómo corregirles esta parte. Esa sería mi pregunta, ¿cómo pudiera yo corregirles a que les escucho esto que para mí es de la nueva era, ¿no? Ajá, generalmente viene por ahí. Ya, primero yo, como en cualquier corrección, yo les digo cada caso es cada caso, depende. O sea, porque si le va a hacer la corrección a una persona que no acepta correcciones y todo eso, quizá eso va a terminar una discusión sin cabeza ni pie. Entonces yo dependería primero de cada caso. Seguido, pues hacerle, bueno, yo tengo toda unas entrevistas con Karina, que estuvo en muchas cuestiones de la nueva era y superstición. Puede ver todos los videos, son varios y bastante largos, pero pues es bastante información. Informarse sobre ello. Hay documentos también de la iglesia como Jesucristo, Fuente de Agua Viva, que trata mucho cuestión de la New Age, y formarse en esta cuestión, ¿no? Para poder dar más información. En la cuestión básica como tal, también hay que detectar, espérenme que aquí hay un trailer que no sé si anda borracho, se mete a mi carril y se sale, se mete, a ver, déjenme nomás me lo repaso y ya. No sé si anda con el celular, pero anda entre un carril y el otro. Entonces, bueno, la cuestión es, ¿Aló? sí, entonces la cuestión está en que pues, se puede formar en esa parte y sobre todo identifique si la persona es una persona que pudiera estar abierta, a lo menos en un mínimo, a poder confrontar su vocabulario con esto. ¿Eh? Porque muchas veces es una manera de hablar. De hecho, estrictamente hablando, por ejemplo, la energía en cuanto a nosotros no están del todo equivocados. Porque nosotros tenemos energía. Claro, la New Age se encarga de... ahí se me fue el término. Ya, lo termina siendo esotérico, esoterizando.
pero nosotros somos eléctricos. Nosotros corre electricidad. El corazón necesita electricidad, choques eléctricos. De hecho, por eso para resultarlo, los desfibriladores, ¿cómo se llaman? Desfibriladores, son en base a energía eléctrica como tal. La energía electromagnética, bueno, esto ya es un poquito más de ciencia, ¿eh? La gravitatoria, la nuclear fuerte, la nuclear débil, etc. El punto es de que hay energía en el planeta, en el mundo, entre nosotros, eso sí, pero el problema está que ya cuando se usa la parte de energía en el sentido, pues eso, supersticioso, mágico, en el caso de Dios, sí es un exceso decir que es una energía, ¿no? A veces hay cierto lenguaje que yo creo que en el sentido figurativo se pueda entender, ¿verdad? O sea, Dios nos ama con energía. A mí no me sonaría tan mal, ¿verdad? O sea, porque estoy entendiendo energía como fuerza, ¿verdad? Como fuerza. Entonces también depende, ese es el problema, que es muy, ¿cómo podríamos decir? Engañoso este tipo de vocabulario y puede causar el error. Pero, por ejemplo, muchas personas que están mencionando ese término, no es que ni siquiera están en la New Age, sino exactamente como es una cosa que se está repitiendo mucho, lo de las mentadas vibras. O sea, yo conozco gente que no se mete en New Age y todo eso, pero pues su círculo de trabajo, de estudio, ese es el vocabulario que empiezan a usar y, y piden buenas vibras o como anteriormente se usaba más la parte suerte. O sea, yo le puse a una persona buena suerte con el examen. Entonces puede haber uno demasiado rígido. Un católico no puede estar creyendo en cuestiones de suerte y todo eso. Pero no lo estoy diciendo en el sentido supersticioso. O sea, también hay que ver. O sea, por eso digo, cada caso es cada caso. Yo personalmente he escuchado a veces que sale alguna palabra que quizá no es lo más ortodoxa posible, pero entiendo que el sentido no va en ese sentido de esotérico ni supersticioso, ¿va? Y ahí pues no hay que hacer drama. Pero si ya viene unido a una cuestión supersticiosa y todo eso, ahí sí, pues yo creo que sí vale la pena discernir, porque chance y uno puede corregir a la persona de una cuestión en la cual se puede meter en cosas, en problemas más duros, ¿ah? Como no me acuerdo, con Karina había hablado de una que se me hizo interesante, que no conocía, como alineamientos magnéticos, una cosa de esas, y lo peligroso era que yo le decía, oye, pero espérate, nosotros sí tenemos energía, y el sistema nervioso y el cerebro también tiene cuestiones eléctricas. Eh, y entonces ella me explicaba, sí, pero en este tipo de prácticas supuestamente de sanación y todo esto, con imanes y electromagnéticos y todo esto, usan mucho la parte también de la invocación. Entonces ahí vale mal, porque ¿a quién van a estar invocando? A Dios, ¿no? O será de manera falsa, ¿va? Pero entonces ahí ya hay cuestiones de ocultismo, espiritismo, en las que hay que tener cuidado, ¿no? No sé, cada caso es cada caso y usted vea si vale la pena hacer la corrección a la persona, porque posiblemente está diciendo eso, no en el sentido supersticioso ni de la nueva era, sino porque son clichés del vocabulario que hoy tenemos. Y hoy se habla así, normalmente yo recuerdo mucho antes de que apareciera este vocabulario de que hoy te mando buenas vibras y todo eso. En mi niñez yo escuchaba más eso, buena suerte con esto, buena suerte. Y también me tocaba ver gente de la iglesia que se escandalizaba por eso, ¿eh? Pero es que no, evidentemente uno puede decir, hay otro tipo de frases en las cuales puedas motivar sin tener que causar confusión, sí, pero pues, yo no soy, como que me causa mucho conflicto cuando veo que en realidad no es una cuestión de confusión. Es el término, salió el término y listo, ¿no? O sea, pero no es drama. Cuando sí veo que la persona está más empapada en cuestiones ya de prácticas esotéricas y todo ese tipo de cosas, ahí sí analizo mucho a ver si puedo yo hacer algo, porque sí, meterse en ese tipo de situaciones es bastante peligroso.
Pues bueno, si quieren la otra Ok, persona, yo creo que le entiendo. vi como Buenas noches. buenas noches. Gracias, Cristian. Antes que nada, Dios te bendiga. Una pregunta, Cristian. Cuando uno muere y se va a su juicio, ¿qué pecados son los que se le toman en cuenta? ¿Los últimos cometidos? Pregunto esto porque, por ejemplo, cuando pecamos y nos confesamos, yo entendería que esos pecados ya son perdonados. No sé si esos pecados posteriormente vuelven a ser tomados para el juicio o únicamente los pecados que no llegamos a confesar o los pecados últimos cometidos y no haber pasado por una confesión. Gracias. Ya. Ok, esa pregunta para mí entra dentro del marco del misterio. O sea, en el sentido de que solamente Dios sabe. Ahora, siendo un tanto atrevido y siendo a nivel teológico, o sea, yo intentar aplicar ciertos principios teológicos a esta pregunta como tal, se me vienen varias conclusiones. Una, evidentemente los pecados ya perdonados, que verdaderamente fueron hechos en una buena confesión y todo esto, no son contados, porque verdaderamente Dios ha perdonado completamente. Pero sabemos que la consecuencia del pecado tiene que ser reparada. Y esa, de que sale, sale. ¿Por qué? Porque si no, no existiría purgatorio. O sea, la sentencia de ir al purgatorio, necesariamente, vamos a decirlo así, Dios la va a dar para aquel que llegó sin pecados, pero sí con consecuencia de pecados. O bueno, sí puede haber llegado con pecados, pero pecados veniales, pudiera aplicar un poco esta parte del purgatorio, aunque yo soy de la idea de que no hay que relativizar o minimizar el pecado venial, porque uno cree, bueno, no vale tanto, y por eso siempre les he dicho, por ahí tiene alguien abierto el micrófono, si quiere suelte el micrófono y que lo tenga abierto. Entonces, les digo que creo que San Agustín era el que decía que pecar mortalmente es como crucificar al Señor y el pecado venial es como escupirle. Entonces, con el pecado venial, uno puede, no necesita la confesión. Puede hacer un acto de contrición, etcétera, y comulgar sin problema. Entonces, en general, el que se condena es el que llega con pecados principalmente mortales sin arrepentirse de ello. Pero el que se arrepintió, pero no alcanzó a reparar las consecuencias de sus pecados, pues tiene que purgar, tiene que limpiar eso. Y en ese sentido, las consecuencias sí salen. Y en el juicio final sí saldrán también las consecuencias, que eso es para mí un misterio, porque yo tengo, o sea, nuevamente estoy tratando de hacer teología, no sé si la más correcta o no, pero yo si un pecado fue perdonado en la confesión, no, en teoría no tiene que salir ni en el juicio individual, ni en el juicio final, en donde va a ser a todos los ángeles, a todos los seres humanos, etc. Pero en el juicio final sí hay muchas cuestiones bíblicas que hacen, repito, hay alguien que tiene abierto el micrófono, he abierto los micrófonos, pero si alguien tiene apretado el microfonito, se está midiendo el sonido, suelte el micrófono para que no entre el sonido, por favor. Entonces, a lo que voy es, cómo mezclar, para mí es una cuestión de misterio, cómo mezclar la situación a ver, creo que estoy escuchando así como un ruido, no sé, y es que, ¿saben qué? Puedo quitar bueno, vamos a ver si, es que esto me distrae un poco para quitarlo. Ok, no. A ver, mute. Voy a tener que empezar a silenciar.
Les repito, me ayudan mucho. Si les abro el micrófono, hacen la pregunta, aprietan el micrófono, pero luego lo sueltan y me dejan hablar. Ya después, si quieren agregar una cosita más, todo eso, le vuelven a apretar porque se me mete en los audífonos cualquier tipo de sonido. Mute. Ya tuve que silenciar a todos. Ok. A ver, ya ni sé dónde me quedé. Bueno, el punto está en que si los pecados confesados, bien confesados, son perdonados, no deberían de salir ni en el juicio individual o personal, ni en el juicio final. Pero es que en la Biblia hay varios elementos en donde nosotros sabemos que en el juicio final veremos las consecuencias de nuestros pecados. Entonces ahí es donde a mí me mete una cuestión de discernimiento. Es decir, si voy a ver cómo, no sé, me voy a inventar algo. Yo le robé a una señora y el dinero ese, yo chance ni me enteré en ese momento. Eso era todo el dinero que tenía esa señora y ese día no pudo comprarle las medicinas a su esposo y su esposo se murió debido a que esta mujer no pudo comprar las medicinas porque el dinero que tenía para comprar las medicinas se lo robé yo. A veces en los exámenes de conciencia no nos vamos tan profundo en eso. Creemos decir, no, nomás voy y me confieso y todo eso, pero cuando hablamos de tener calidad en nuestras confesiones y calidad en nuestros exámenes de conciencia, es empezar a entender este tipo de situaciones. Por eso la otra estaba hablando sobre la calumnia, que una persona que me sacó una calumnia, yo no me defiendo de las calumnias, salvo que atente contra el bien común o terceros y todo eso, pero yo digo, o sea, pobre de las cuentas que se va a dar, porque esta persona no sabe hasta dónde va a llegar y las consecuencias que va a llegar la calumnia que lanzó. Y por mucho que después pueda pedir perdón y decir, bueno, no, sí, fue calumnia, fue mentira y todo eso, o sea, tú no sabes hasta dónde se fue. O sea, yo creo que es una de las cosas que tendríamos que pensar a la hora de hacer nuestros exámenes de conciencia, no solamente en los pecados cometidos, sino en las consecuencias que esto puede provocar, porque pueden ser terribles. Entonces, volviendo al juicio final, yo pienso que si en el juicio final sí vamos a ver la consecuencia de todos nuestros males, porque, además, les pongo otro caso. Saben que yo he defendido y sigo algunas mujeres de violencia doméstica y todo ese tipo de cosas. Uno que creyera, y esto va para los abusadores, ¿ustedes creen que solamente darán cuentas de los golpes que hicieron, del maltrato emocional que hicieron a esas mujeres, todo ese tipo de cosas? No, ustedes van a dar cuenta del cáncer que le salió a esa mujer, porque aun cuando ya pudo salir de tus garras y ya no está viviendo contigo y todo eso, todo el estrés, toda la ansiedad ahora le está explotando y le está generando enfermedades en algunos de sus órganos. Y lo que causó en el hijo de esa, o sea, tu hijo de esa mujer y todo eso, que se ha enfermado y todo eso a partir también de todas las consecuencias que ha pasado de violencia, que quizás tú no la violentaste padre a hija, pero todo el ambiente de violencia que tuvo entre tú y tu esposa generaron en ello. O sea, vamos a ver todo eso. Evidentemente eso hay que verlo delante del Señor, porque si empezamos a hacer un examen de conciencia tan bien hecho y miramos este tipo de cuestiones, pues yo creo que a más de uno le daría ganas de suicidarse, ¿verdad? Porque dice, no, hombre, o sea, ahora sí estoy fregado. Pero es interesante, por eso es interesante ver que la visión católica es más bíblica, porque el protestante ve una cuestión más individual, más personal. O sea, uno podría decir, pues a Dios nomás le bastaría el juicio individual para nosotros y listo. No, vamos a pasar por un juicio individual y también por uno comunitario, porque nos tenemos que enterar todo, también evidentemente en ese juicio final es para bien. Una buena palabra, un acto de misericordia, etcétera, podrías haber visto un poquito del fruto, pero nada, que en el juicio final te vas a decir, ¿sabes qué? Esa palabra, esa de caridad salvó tantas vidas por esto.
fue el momento de conversión, aunque tú ya no te tocó ver más a esa persona y todo eso, entonces también para bien va a salir, o sea, si no, no va a ser todo depresivo, ¿eh? Pero sí va a salir esas las consecuencias. Entonces ahí es donde yo digo el misterio. ¿Por qué? Porque ciertamente no se va a revelar nuestros pecados ya verdaderamente perdonados y todo eso, pero sí se va a revelar, por ejemplo, si maté, no va a salir que yo maté, pero va a salir la consecuencia de mi asesinato. Por lo menos estoy haciendo un ejercicio, repito, teológico, puede estar bien, puede estar mal, porque sí hay bastantes circunstancias en la Sagrada Escritura en donde nos apuntan a que en el juicio final precisamente lo que se va a ver es la consecuencia de nuestros actos. Vamos a decirlo así, que el juicio individual va a ser evaluado no tanto por las consecuencias, aunque sí se evalúan también ahí, pero de una manera más, pues sí, más en el plano individual o personal. Esto no se está obligado a creer porque es una cuestión de revelación privada, ¿va? He hablado, porque yo la conozco desde hace años, a Gloria Polo, algunos que quizá la conocen ya, es esta mujer colombiana totalmente anti-iglesia, atea, un desastre, que él la mató un rayo, literalmente la mató. Y eso sí, hay certificados de que entró al hospital sin signos vitales. Eso significa que muerta. Entonces, y regresó. Entonces ella explica que ella va literalmente como para el infierno, ¿eh? Antes de que el Señor le da una segunda oportunidad. Pero ella habla que para ese entonces ya su papá y su mamá habían muerto, su mamá una santa básicamente, y cómo ella la ve en ese trance de la muerte o de la agonía, no sé cómo llamarlo, y dice, aun cuando percibía que a ella le dolía, que yo iba para abajo y para abajo, para abajo, nada le quitaba la paz. Estaba como una luz que nada le quitaba la paz. Pues claro, en el cielo nadie se amarga. Entonces, pero cuando habla del papá, el papá, pues sí, fue un desastre en prostíbulos y cosas de estas, e inclusive a los propios hijos los metió en ese tipo de cosas. Y dice que ella vio en ese momento cómo el papá gritaba de desesperación cuando veía que sus hijos se metían con otras mujeres que no eran sus esposas. ¿Por qué? Porque él inició ese vicio a nivel sexual en los hijos. Entonces, en el purgatorio, que no se fue gracias a la intercesión de la esposa, esa es la ventaja del sacramento del matrimonio, ¿eh? Saca mucha ventaja en esa parte, de tener una mujer tan santa como la que tuvo, pero el eso, a mí me queda impresionado cuando me decía, cómo su papá lo veía llorar y sufrir, cuando se estaba dando cuenta que sus hijos se metían con otra mujer que no eran sus esposas, porque él estaba diciendo, eso son consecuencias de mis pecados, de cómo los formé yo a ellos, cómo los inicié en este tipo de depravación, etcétera. Entonces, para mí es un misterio, porque ciertamente los pecados confesados y bien perdonados no saldrán mucho. Ahora, como en el juicio final, sí van a salir las consecuencias de nuestros pecados y también de nuestras buenas obras, les repito, es de las dos. Sin que se revele el pecado que cometimos, ahí sí ya no sé cómo sería. Ahí lo dejo en el misterio. Quizá Dios vaya a infundir en la conciencia de todos que estamos haciendo presentes en el juicio final, como la certeza de algo, ¿eh? O sea, que no necesariamente va a ser como un tipo de PowerPoint, una explicación, mira, fulanito de tal, tus consecuencias fueron estas, estas y estas y estas, sino que todos vamos a percibir místicamente, podríamos decir, las consecuencias de los actos de todos, ¿no? Creo que entra más en el ámbito del misterio. No creo que, al menos yo no tengo respuesta correcta ante esto, con estos elementos que en teoría
puedan ser contradictorios, porque por sí, o sea, por una parte, sin lo perdonado, perdonado está, pero al mismo tiempo las consecuencias de nuestros actos saldrán en el juicio final, y todos nos enteraremos y todos veremos todo. Entonces, pero bueno, Dios es todopoderoso y en un instante nos puede hacer consciente de muchas cosas. Y eso sí, hay varios testimonios. Había otra que ella ya dejó de dar su testimonio, parece que también fue muy perseguida. Ay, ¿cómo se llama esta escritora española? Se apellida Nájera. María Nájera, Vallejo Nájera, María Vallejo Nájera, que también era una escritora bastante anticatólica y todo ese tipo de cosas. Y ella fue en Medjugorje. Ella dice que y estaba ahí, ni siquiera fue en la misa, nada. En un momento iba ahí y se fue como un segundo, fueron una fracción de segundo básicamente. Yo tuve una experiencia tan fuerte de Dios, era como si viera todos mis pecados, viera todo, absolutamente todo, y me tocó. O sea, fue como que se frenara mi mundo en una fracción de segundo, o sea, fue rápido. Entonces también podemos decir que pudiera haber ese tipo de realidad, que el juicio final no es que vamos a estar ahí sentados a que pase todo, que ahora sí que pase, desgraciado, tus consecuencias de esas, sino que en un instante, en el juicio final, en un instante, nosotros sin saber los pecados ya perdonados, los que no están perdonados, me parece que podrán salir ahí, delante de todos. Pero los no perdonados, sin yo saber los pecados perdonados de los otros, sin embargo, sí darme cuenta de las consecuencias. ¿Y por qué Dios quiere hacer un juicio final? Precisamente por el misterio que nosotros tenemos de la comunión de los santos, de la mutua responsabilidad. Todo el bien y todo el mal que yo haga, así sea de la manera más escondidita, afecta positiva o negativamente a la iglesia y al mundo entero. Entonces Dios tiene que ser forzosamente un juicio final, porque quiere decir, todos eran corresponsables de todos. Todos eran responsables de todos. Las obras buenas y todo esto no solamente se quedaron en lo que ustedes alcanzaron a bien. Tuvo una dimensión, una ola mucho más grande que se dispersó por mi gracia, todo eso. Pero también existe una comunión del pecado, que todo el mal que hicieron, las consecuencias se expandieron hasta niveles que ustedes ya ni siquiera nunca vieron, ¿no? Y es necesario que ustedes vean la responsabilidad que tenían delante de todos, porque todos afectamos a todos en lo positivo o en lo negativo. O podríamos decir en lo positivo y en lo negativo, en lo bueno y en lo malo. Hola, hermano, ¿me escuchas? Sí. Hola, Cristian. Tenía dos preguntas. La primera es si algún día tienes planeado escribir un libro, o si tú puedes recomendarnos un libro, un artículo, algo extenso, donde podamos ver tantísimas citas de santos o cuotas o citas que han dicho los santos acerca de la pobreza, que tú tanto nos compartes, especialmente de esos santos que han dicho de que la ropa que nos sobra, la comida que tiramos, todo eso es prácticamente casi robárselo a los pobres. Si tú tienes incluso el catecismo, o algún recurso que tú no puedas específico, que sea algo extenso, que haya recopilado tantas citas de santos. Y la otra, tal vez un tema más canónico y un poco más delicado, si en tu perspectiva crees que es posible, canónicamente hablando, en la iglesia, suprimir totalmente la misa en su rito extraordinario, el vetus sordo, si es posible, si es algo legal, canónica, eclesiásticamente hablando. Gracias, Cristian. Ok. Lo primero, que yo tengo pensado así como un libro así en las características que dices, no, pero suena buena idea, porque sí, ya, el problema es que muchas cosas ya las tengo más en mi cabeza, que no soy mucho bueno, sí, hago libros y sobre todo digitales, los tengo subrayados y todo eso, pero hacer todo un trabajo de recopilación. Lo que voy a decir es, con este matiz, ahora mismo estoy recordando un libro que leí que creo que se llamaba Palabras más, para menos,
la pobreza en los padres de la iglesia, una cosa así, la pobreza padres de la iglesia. Creo de algunas citas de los padres de la iglesia. Si no mal recuerdo, era muy chiquitito, no podía tanto, pero estaba bastante bien. Creo que era de la Edimesa. No entras a... Perdón, es que casi lo vaya dejando pasar a un carro y él siendo caballero conmigo y pase usted, pero no, pase usted primero, pase usted. Dios mío. Bueno, entonces en esa cuestión está eso que se me viene también. La otra, en cuanto al si canónicamente se puede asumir el vetus sordo, ignoro realmente si hay una cuestión de canon. Digo, siempre se citan bastante lo de que Quinto habló de ese rito a perpetuidad, etcétera, ¿verdad? Pero como sabemos, la iglesia, lo que sí no puede cambiar es la parte de la esencial del sacramento. Pero los sacramentos, muchas veces en sus formas y todo esto, sí han sufrido cambios. Por ejemplo, la confesión antes era pública. Entonces, a mí me encantaría que sin quitar lo que tenemos ahora, se vuelva a instalar la confesión pública, que creo que a muchos ayudaría tener que confesar públicamente nuestras miserias, ¿no? Entonces, pero sí, no sé, canónicamente es algo de bien. ¿Alguna otra persona le abrí el micrófono ya puede hablar? Hola, buenas tardes, Cristian. La pregunta es, ¿cuál es el cargo de un sacristán? ¿Cuál es lo que él tiene que hacer, un sacristán en la iglesia? Y si debe ser hombre o mujer. Ok. En cuanto a la parte de cuál es el cargo del sacristán, es pues preparar las cosas para el culto, principalmente. Pero evidentemente también, por ejemplo, los antiguos sacristanes, y digo, bueno, los antiguos, es que aquí en Estados Unidos es un tanto distinto. Por ejemplo, es lamentable que aquí a veces ya las parroquias no tengan campanarios, o si los tienen digitales, son bocinas que suenan como canas. O si los tienen, pues ya prácticamente no sé. Yo entiendo que las campanas tenían principalmente una de las cuestiones llamar a la misa, en el sentido de que sirviera como también un aspecto de, ¿no?, cada hora, media hora, etcétera. Entonces, pero bueno, donde todavía se funciona, pues el sacristán tiene esa función de llamar a misa, también con lo de las campanas, preparar para el culto, el hacer el templo, o sea, dependiendo, o sea, yo que sepa, no hay como un perfil estipulado de cosas de los sacristanes. Me supongo que eso ya es un acuerdo con el párroco. En cuanto que si tienen que ser hombres o mujeres, yo he conocido parroquias en donde ha habido mujeres y ha habido hombres. Y también he encontrado hombres y mujeres muy eficientes como sacristanes y otros que son bastante negligentes, ¿no? Y algunos inclusive, con unos detalles, yo he hecho algunas publicaciones, por ejemplo, de que me tocó en una de distintas parroquias, porque tuve varias en México. Un sacristán era bien interesante porque cuando preparaba el copón con las hostias que se habían fueran a consagrarse, no las ponía, o sea, no las aventaba ahí nada más y llenaba el copón y todo eso, no. Hacía como un tipo de gusanito, o sea, las organizaba y así dando vueltas, así como un tipo de escalerita circulatoria con acomodar las hostias, o sea, ese tipo de detalles habla de que el sacristán pues lleva también vida interior en cuanto a que lleva unos detalles al cuidado porque sí, o sea, por decir lo contrario, la parte de negligencias, yo he visto a sacristanes tanto llevar como recoger, no sé, el cáliz, poniéndose en la bisagra o en la axila, pues, o sea,
literalmente pone el cáliz y por querer agarrar todo al mismo tiempo, otro detalle, o sea, los buenos, te ves que son personas que tienen que cruzar continuamente delante del sagrario, no importa si sean 3000 veces al día que tengan que cruzar, siempre hacen genuflexionar, pasar delante del sagrario. En cambio, los malos sacristanes pueden pasar y como Pedro por su casa, frente al sagrario, si acaso uno que otro ya no hace genuflexión, reverencia y es ganancia, reverencia, pero pudiendo hacer genuflexión no lo termina haciendo. En fin, son cositas que evidentemente esto no tiene nada que ver con sexo, hombre o mujer, porque puede ser un hombre o una mujer de fe que trate estas cosas. Ahí yo creo que les recomendaría, por ejemplo, si leen las obras completas de Santa Teresita, es bien interesante porque ella escribió unas poesías a partir de cuando le dieron el cargo de sacristana. Entonces ella, que como por ejemplo doblaba los corporales como si fuera como se imaginaba la Virgen tratara las cosas de Jesús, ¿verdad? Los pañalitos de Jesús, de bebé, etcétera, cositas así. Quizá tanto cursi, pero al fin y al cabo mostrando un amor y una fe profunda, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo no sé si hay algún manual específico a nivel de la iglesia que estipule lo que tiene que ser. Me imagino que es más bien lo que tenga de acuerdo con el sacerdote, pero pues sí, el sentido común dice pues que se encarga de parar y tener ordenadas las cosas para el culto divino, ¿no? No, nada más aclarar, preparar las cosas previo a la misa y arreglar las cosas también después de la misa, porque no vaya a confundirse que a la hora de preparar, por ejemplo, para el cáliz en la Santa Misa, poner el vino, todo eso solamente lo puede hacer el sacerdote o en su defecto el diácono. O sea, no tendría que ser un laico esto de pararlo, pero ya dentro de la misa. ¿Algún otro que le haya abierto ya el micrófono? ¿Puedo hablar? Bueno, hace poco con mi novia decidimos ingresar, hacer el aspirantado a la Orden Franciscana Seglar. Hace poco nos impusieron la TAU. Y entonces recordé, pues, bajo el carisma también de nuestro Padre San Francisco de Asís, sobre cómo él abrazaba a la dama pobreza. Entonces, básicamente, la pregunta que te hago es, ¿cómo vivir cómo abrazar, más bien, esa dama pobreza siendo parte de una familia, o sea, padre e hijo? Porque evidentemente, pues, algunas limitaciones de que yo podría tener, bueno, como las que tú dices, que como eres soltero, pues, te permite dártelas. Ahora, por ejemplo, yo en un hipotético caso con hijos, pues posiblemente no las pueda dar. Entonces, básicamente mi pregunta sería, ¿cómo una familia podría abrazar a la dama pobreza? ¿Qué consejo podría darnos? Muchas gracias y bendiciones. Okay. Bien, esto no tiene respuesta porque cada caso es cada caso. O sea, yo como no le conozco a usted, no conozco su situación, evidentemente ahorita acaba de decir que tiene hijos, ¿verdad? Pero ¿quiénes son sus hijos? Hijos que están dispuestos a pasar ciertas estrecheces económicas, otros no tanto. Entonces, depende ahí ahora sí que de su familia. Yo lo que digo es si se está formando para la orden terciaria de San Francisco, de los franciscanos como tal, menores, hable con ellos precisamente y lleve un proceso de dirección espiritual y en base a la dirección espiritual las decisiones que vea más prudentes en ese sentido, porque sí, hay muchos elementos y creo que no creo que sea prudente de mi parte decirle haga esto, otro. ¿Por qué? Porque yo no le conozco. Le repito, si tiene hijos tampoco conozco a sus hijos ni a su esposa. Hay esposas y hay hijos que están más dispuestos a abrazar una vida más sencilla. Entonces ahí las decisiones tienen que ser de un estilo, otros no tanto, entonces tiene que matizarse la decisión, etc. Entonces, lo único que se me viene a decir es habla con la gente que está en la tercera orden del lugar y lleve quizá con un franciscano especialmente un proceso de dirección espiritual en el cual pueda ir sopesando, matizando las decisiones respecto a la pobreza y respecto a otras cosas en su estado de vida
que tiene sus propias particularidades, ¿no? Eso es lo que podría decir. Creo que voy a abrir como unos 4 micrófonos. Si hay otra persona de los que abrí el micrófono, ya puede hablar. Y si no, ahorita abro algunos más. Y ahorita abrí Buenas otro tardes. micrófono más. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, hermano Cristian. Buenas tardes a todos. Saludos desde Lima. Una consulta directa. Siempre he tenido una duda, porque bueno, personalmente me ha pasado, ¿no? ¿Qué me recomendarías o nos recomendarías en el caso nos pasara si en plena misa ya hay gente, ¿no? Obviamente, hay gente regular y entran mujeres con niños, bebés que hacen ruido, evidentemente. Ya se está, por ejemplo, en la lectura, en la primera lectura, o en los salmos, o de repente hasta en el Evangelio inclusive, y uno está muy cerca, ¿no? De repente detrás, ¿no? Adelante, y o no llega a escuchar bien la lectura justamente por el ruido, o porque hay personas que se ponen a conversar. Entonces, ¿hasta qué punto es válido irse de la misa para otra misa, si es que no se está cayendo en pecado de soberbio, de juzgar a la gente? Otro punto sería de si sería válido en plena misa voltear y corregir, ¿no? De una manera cristiana, ¿no? Caritativa, pero corriendo el riesgo de incluso hasta uno no conoce a la persona, ¿no? Incluso caer en una discusión, sobre todo si uno tiene un carácter fuerte, ¿no? Asumido de repente, ¿no? Que está tratando de moderarse, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, a veces una persona prefiere quedarse en silencio, ignorarse y concentrarse plenamente en la misa. Pero si ya es muy, fastidia mucho, por decirlo así, es válido cambiarse de sitio o de lugar, pararse, irse a otro lugar en plena misa, porque incluso podría decirme, bueno, lo más práctico sería, bueno, llegar temprano y irse adelante, ¿no? Adelante, y ya no hay interferencia, ¿no? Pero en el caso que no fuese así, ¿no? Por ejemplo, que uno llega así temprano, pero encuentra un sitio en la mitad o algo así. Sería válido pararse e irse a otra misa, pero corriendo el riesgo también, evidentemente, que pueda pasar lo mismo. ¿O qué recomendarías en esos casos, ¿no? Para no caer, pues, en pecado de juzgar a los demás, ¿no? A las otras personas, que a veces por ignorancia lo pueden hacer, ¿no? Esa es mi pregunta. No sé si se logró entender. Ya. Ok. Lo primero, antes de dar mi respuesta, poner un contexto nuevamente. La Santa Misa es una cuestión comunitaria, no individual. Y esto es un principio que hay que entenderlo porque muchas veces se tiene un tipo de espérame que venía de un carro en sentido contrario. Dios mío. Y no se lleva de carril. Wow. Entonces, a ver, repito, la primera cosa que yo diría es nuevamente recordar el elemento comunitario de la liturgia, bueno, de la iglesia también, ¿verdad? Pero porque muchas veces se tiene una visión de un tipo de herejía, que ya después voy a hablar en un live sobre esto, que se llama el pietismo. Y es como si uno va a la misa y es Jesús conmigo, yo con Jesús, uno a uno, entre él y yo, y listo. Y se olvida de la dimensión comunitaria. Ahí uno no está, de la inmensa mayoría de las oraciones de la liturgia son en plural, por algo. Ahí no está, estoy yo solo con Jesús y aquí lo más importa nuestra relación yo y él y punto. Entonces, pongo este parámetro, ¿por qué? Porque la siguiente cosa es, no podría yo dar una respuesta concreta porque, repito, son situaciones de casuística, cada caso es cada caso. O sea, no da la misma una familia que tiene un niño que está llorando y pues, los niños lloran, a una familia que tiene un hijo mal creado y que ni siquiera lo tranquiliza ni nada por el estilo. No sé, por a veces hasta son los primeros los que hacen más ruido que el niño. Entonces, cada caso es cada caso, de hacer una corrección, de si levantarse, etcétera. Lo que sí no me huele bien es esto de estar pensando de que, bueno, me voy a otra misa, entonces, porque no sé si se pueda estar cayendo precisamente en esta dimensión de un pietismo.
creyendo que la Santa Misa es una cosa mía, personal con Cristo, etcétera, no una cuestión comunitaria. Entonces ahí yo por eso pongo este principio, ya cada quien discierna según vea, según las casuística, o sea, dependiendo de cada caso, cada caso, y se tome la decisión, ¿verdad? Pero sí, creo que siempre hay que entender que la dimensión de la iglesia, en cuanto a su dimensión eclesial, comunitaria, todo esto, nos tiene que hacer entender que, bueno, hasta mismo San Pablo, Pablo, Pedro, ahorita ya me confundí, Pedro, ¿verdad? En sus cartas, que dice, soportense los unos a los otros, ¿ya? Entonces, es parte de la vida cristiana esa cuestión. Y yo, de hecho, celebro en las parroquias en donde no hay actitudes excluyentes a las familias que tienen niños, porque, digo, la manera más caritativa, posiblemente está faltando el respeto, pero un amigo me dice eso, él tiene varios hijos, y dice, es que hasta allí no se siente incómodo, porque llora uno de los niños, etcétera, y ya lo voltean a ver feo, o inclusive a veces hasta el propio sacerdote hace gestos y todo eso, y él dice, bueno, un poquito, digo, por eso digo que faltando un poco el respeto, o juzgando también, pero se entiende su frustración. Él dice, pero eso sí, en la primera banca, todas las mujeres que quizá han abortado o usan anticonceptivos. Y nosotros que tenemos, nosotros nos atrevemos a tener hijos, entonces entonces yo digo que hay cada caso, yo que recuerde alguna vez que haber hecho una corrupción, claro, con caridad y todo eso, porque ciertamente muchas veces la persona está ignorante, sobre todo cuando son celebraciones en donde de antemano va a asistir gente que no tiene una formación religiosa. Me refiero a 15 años, abierto el micrófono, suelta el bueno porque no me entra el feedback en los audífonos. Entonces, en ese tipo de misas ya más como bodas, 15 años y todo eso, en donde va un montón de gente, algunas ni católicos, pero algunos que son católicos, pero que nunca asisten y todo eso, pues ahí es donde uno sí ve que a veces se comportan de forma equivocada, pero evidentemente partiendo de una absoluta ignorancia, aunque bastaría el sentido común, ¿verdad? Aunque no supera mucho de la liturgia, el sentido común, si sabes que... Luego también hay una cuestión, acá en los Estados Unidos hay lo que, bueno, algunos lugares dicen así, el cuartito de los niños llorones, ¿no? Que es como un tipo de cabina casi, en donde pueden ir los papás y tienen bocinas adentro, entonces siguen escuchando la Santa Misa, pero pues si lloran los niños, el ruido no sale hacia el resto de la asamblea. Ahora, lo que sí he tenido papás que dicen que ellos no les gusta ese tipo de cosas, no porque se sientan excluidos, es decir, ustedes que tienen niños y lloran, entonces vayan allá al partido. No, porque tristemente, precisamente, muchos de esos papás que se van ahí, sabiendo de que no están escuchando hacia afuera, son los primeros que se pueden a platicar ahí. O sea, esa sale peor. Nosotros nos metemos para meter a los niños y que no hagan ruido dentro de la asamblea, pero adentro de cuartitos, los propios papás, ya ni los niños, los propios papás se ponen a hablar. Entonces, por eso hay un montón de cuestiones a contemplar y dependiendo de eso, pues cada quien ore, discierne y tome las decisiones al respecto. Ok, aquí estoy llegando, así que bueno, podemos entonces dejarlo así. ¿Dónde está?